Buenas tardes y paz de Cristo a todas nuestras hermanas. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Tenemos un tema muy bueno para esta semana y se llama En mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Y es sobre los misterios de Dios, de cuando el Señor permite ciertas cosas. Estamos llevando como un tipo de seguimiento a lo que estamos hablando. Entonces queremos invitarlas a que se vayan uniendo, y las que se vayan uniendo, por favor, lo vayan compartiendo con alguien más para que vaya creciendo el ministerio, vaya expandiéndose y la palabra vaya llegando a más personas. El otro día me dice una hermana, yo lo compartí con todas las hermanas, y le digo, hágame un favor y compártanlo con todas las amigas, porque lo que queremos es que la palabra de Dios llegue no solo a las hermanas, sino también a las amigas que están ahí, que necesitan una palabra de aliento, que necesitan que el Señor hable a sus corazones. Y yo creo que hoy Dios va a hablar al corazón de alguien de una manera muy especial. Así que queremos saludar a las que se están conectando ahorita con nosotros, y sobre todo también al equipo de trabajo que ha estado trabajando mucho. Yo sé que a lo mejor ahorita no están yendo personalmente, pero se están conectando, están haciendo sus grupos, están trabajando con sus mujeres, con la gente que tienen cerca, y queremos felicitarlos porque han estado haciendo muy buen trabajo. En Bogotá tenemos a la hermana Fanny, ella y Angie, que siempre están trabajando. Ellas me sorprenden porque entre ellas dos llenan el templo, llevan mucha gente, las aman, las buscan, las pastorean. Bueno, me impresiona el corazón de estas mujeres que siempre están trabajando. Nuestra hermana Nayibe, que a pesar de que ella está casi solita, ella y su hija siempre están trabajando, buscando a las mujeres, llevándolas, trayéndolas, invitándolas. Bueno, las felicitamos porque siempre están trabajando. Se nos unió también nuestra hermana González ahí en Usme. Ella también ha estado trabajando, ha empezado con este ministerio, y las queremos animar a que lo sigan haciendo, a que sigan yendo, que si no pueden ir por WhatsApp, por Zoom, por lo que puedan. No quiero hacer publicidad en las redes sociales, pero lo que puedan, lo que tengan al alcance de su mano, síganlo haciendo. También en Cali, nuestra hermana Miriam, que admiramos el esfuerzo que ella hace, a pesar de que no ha sido fácil, de que no han tenido a veces situaciones difíciles. Ella siempre ha estado al frente, bien guerrera, ahí echando ánimo, buscando a las mujeres, llevando, trayendo. Bueno, esa familia es increíble. Dios los bendiga, gracias por todo lo que trabajan, por todo lo que hacen. Y nos vamos también hacia Cartagena con las hermanas que están trabajando allá. Dios bendiga a la hermana Elvia, que siempre está trabajando con sus mujeres, y ellos han estado haciendo uso de ese permiso ministerial que tienen. Van, visitan a la gente, están con ellos, les llaman, los buscan, y ahí están haciendo muy buen trabajo con las mujeres. En Cartagena mandamos un saludo a todas las hermanas de Cartagena que siempre apoyan en los cafecitos. Yo creo que es en donde al principio hemos tenido más gente en los cafecitos. Desde el primer cafecito que tuvimos hubo 90 y tantas mujeres ahí en La Esperanza. Nuestra hermana Marilis, que también ha estado trabajando mucho, pues nuestra hermana Paola Ciro, que estaba trabajando muy fuertemente allá también. Entonces felicitamos el trabajo que se ha estado llevando hasta el momento en que pudieron hacerlo, y todavía sé que lo siguen haciendo. Felicitamos a nuestras hermanas, queremos que sigan trabajando. Nuestra hermana Marilis también, que le eche ánimo ahí, que sigan en La Esperanza. Bueno, en el Milagro también los hermanos están trabajando muy duro, y en los pueblos de alrededor, que el Señor los bendiga. Y las hermanas que están aquí cerca de Medellín, nuestra hermana María Brand, que ella está trabajando en Río Negro, que siempre está pendiente de las hermanas. Bueno, ahí están trabajando todo el tiempo, llevando la palabra, subiendo, bajando. Bueno, el Señor bendiga todo la labor que hacen para la obra. Dice que porque nuestro Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hacemos para su obra. Entonces sabemos que la justicia del Señor va a llegar sobre sus vidas, sobre sus corazones. Y bueno, los bendecimos por todo el trabajo que hacen. Queremos felicitar a las hermanas que siguen trabajando. El equipo de nosotros no ha parado. El equipo local de la iglesia también, la iglesia de Girardota, la hermana Elsie, que siempre está ahí trabajando con sus mujeres, que siempre está ahí pendiente, que está llevando la palabra, subiendo, bajando. Bien, es incansable el trabajo que ellos hacen. Los felicitamos porque siempre están pendientes. También en Copacabana, nuestra hermana Lady Ospina, ella siempre está trabajando con las mujeres, llevando la palabra, que están conectados, haciendo las reuniones por internet,
bueno, el Señor está obrando, veo el resultado de lo que está pasando. También queremos felicitar a nuestros hermanos que están trabajando en San Antonio de Prado, la hermana Viviana y también nuestra hermana Cecilia que está trabajando ahí, que estamos orando por ella porque ella está pasando un momento muy difícil, perdió a su madre el día de ayer, pero sabemos que en medio de esa angustia el Señor va a trabajar en el corazón de ella. Entonces damos gracias a Dios porque ellas no paran, no importa las circunstancias, siguen trabajando, siguen haciendo. También en nuestra iglesia, en la Misión del Sur, estamos ahí trabajando. Ahorita estamos orando por nuestra hermana Noralba para que el Señor la sane. Sabemos que el Señor la ha sanado muchas veces y esta no va a ser la excepción, sino que el Señor va a hacer la obra en ella. Le mandamos un saludo, la amamos mucho y bueno, ¿qué más puede decir de ella? Pues es la suegra. Está bien pendiente del cafecito hoy. Bueno, le mandamos un saludo y un abrazo y que estamos orando para que se recupere porque la hermana es una guerrera, ha vencido muchas batallas, entonces sabemos que esta no va a ser la excepción. También pues el equipo de nosotros del sur, Yadira. Bueno, queremos saludar a la hermana Viviana que está conectada, ya la vimos, también a la hermana Daisy, Carolina. Nos hacen falta. La hermana Carolina, la felicitamos, ella está esperando bebé, es una bendición para todas nosotras. También la hermana María, a Diana, a Sandra, a Kelly, a Daniela, a Geraldina, todas las que en esta próxima cosecha también se van a entregar al Señor y que desde allá han estado trabajando en un cafecito para el alma. Kelly y Daniela, que siempre están pendientes, Dios les pague por todo. Así es, la hermana Alba, que también siempre nos está apoyando, la hermana Silvana. Nosotros no paramos de trabajar, vamos a cosechar este 1, 2 y 3 de mayo. Estamos felices por las almas que van a bajar a las aguas del bautismo. También nuestra hermana Solange, que siempre está trabajando ahí en Guarne. Y la hermana Afra. Y la hermana Afra, que ellas siempre tienen todo increíble para los cafecitos y para las reuniones y para todo, que el Señor las bendiga. Pues ellos son cosecha de Kelly y Daniela, que el trabajo que ellas están haciendo en el Señor, las bendecimos. Y van a volver a tener cosecha de esa familia. Entonces el Señor está obrando a través de todas las que siempre están trabajando. Es que creemos que van a ser varias personas las que se van a entregar al Señor en este fin de semana. ¿Por qué? Porque el Señor sigue obrando, independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Seguimos teniendo ese resultado de la unción de Dios trabajando en el corazón de la gente. También están la hermana Edilce Padierna, la hermana Dolly, la hermana Aile, todas ellas las extrañamos, las amamos, son de mucha bendición para nosotras, de verdad que pronto queremos reunirnos con ustedes y seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, yendo a todos los lugares donde el Señor nos llega acá en Medellín. Hemos ido de montaña a montaña, todo nos lo hemos conocido, hemos visto todos los panoramas de la ciudad, pero de verdad que ha sido de gran bendición trabajar con cada una de ustedes. Las hermanas que están fuera en otros países y que también nos mandan sus fotos, que nos mandan sus videos, que nos mandan que están haciendo sus cafecitos. Tenemos gente en Texas haciendo cafecitos, también tenemos gente en Miami, tenemos gente en California, en varias ciudades, en Arizona. Y la gente está empezando a trabajar, algunas han hecho club del libro. Les agradecemos todo el apoyo que nos ha estado dando y queremos dar inicio con este cafecito y quiero enviarle un saludo a nuestra hermana Nancy Provencio, que ella está apoyándonos siempre en oración. Agradecemos las oraciones de ella, de nuestra hermana Almaraz, que siempre están apoyando la región, y de las compañeras que están aquí en el campo misionero en la región central. Algunos países también ya empezaron a tener cafecitos, Panamá, Costa Rica, otros países que ya están dando inicio, también del Cono Sur, de otros lugares que sabemos que el Señor está obrando. Quiero saludar muy especialmente a la hermana Leila Guerrero. Ella está en Miami, pero tiene su familia acá en Colombia y ella de un modo o de otro les hace llegar el cafecito, les hace llegar el libro. Bueno, estamos tratando de también estar trabajando con ellas, aunque estén a la distancia, Dios les pague. Y quiero que empecemos esta canción con una canción, porque
Y en medio de esta canción puedes elevar una oración al Señor. Porque la situación a veces avanza y los días están pasando y mucha gente está viviendo un proceso de angustia en el corazón. Entonces quiero darte esta canción como una palabra de ánimo, de que nosotros sepamos que no importa lo que suceda, aunque parezca que las cosas están mal, Dios sigue siendo Dios. Sobre todo Dios tiene el Y Él tiene el control de todo. Y aunque venga lo peor, Entonces nosotros vamos a Dios siempre confiar estará en que el Señor siempre va a estar ahí. ahí. No importa Cuando lo que sientas pase. que has perdido Al todo, final nosotros vamos a que te ver, han dejado solo, solamente Dios levanta tus jamás manos, se irá de ti. adora a Dios. Cuando sientas que estás solo, hundes en el lodo, que se borran las sonrisas, que se te acaba la vida con Dios. Te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. Y podemos decir esto como una declaración de fe, de que todo va a estar bien en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida. Señor, creemos que tú vas a obrar y que aunque nosotros sintamos que a lo mejor estamos algunos perdiendo el trabajo, algunos están perdiendo sus empleos, algunos están... Pero de alguna manera el Señor nos está proveyendo. Alguien nos llamaba y nos decía, hermano, ahora que no tengo empleo, dice, me ha llegado bendición de todas partes. No ha parado de cesar la bendición. Creemos que Dios va a ser fiel en todo momento. Así que solamente levanta tus manos a Dios. Y dile, Señor, dependiente de las circunstancias, nosotros creemos que tú tienes control de todo. Y echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Sabiendo que tú vas a tener cuidado de nosotros. Te adoramos, Señor. Y declaramos que todo va a estar bien. No importa. Dios tiene control de todo. Te adoramos, Señor Jesús. Y aún en medio de las circunstancias podemos gozarnos y adorar tu nombre. Y creemos que hay libertad en medio de todo. Nada se compara contigo, Señor. Te adoramos, Señor. Y declaramos que pase lo que pase, todo va a estar bien, Señor. Te adoramos tu nombre por eso. Y declaramos que quien esté pasando por un momento de angustia, esta alabanza va a ir como un bálsamo en su corazón. Va a inyectar una fe al corazón de esas personas. Declaramos, Señor, que tú vas a estar en control de todo. En el nombre de Jesús, Señor. Levanta tu adoración ahí en donde estés. Adoramos a Dios, aún en medio de las circunstancias. Adoramos a Dios no porque las cosas estén bien o porque estén mal. Adoramos a Dios porque Él es Dios. Y Dios sigue estando en control de todas las cosas. Así que levanta tu adoración en donde quiera que estés. Porque Él habita en medio de la alabanza. Y si Él habita en medio de la alabanza,
Dios. Así que por favor, dilo conmigo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Señor, porque tú estás en control. Declaramos tu poder, Señor, declaramos tu misericordia y declaramos que todo va a estar bien. Que cada uno de los que están viendo aquí, la presencia de Dios va a sus casas y trae esa fe de Dios y ese bien y esa misericordia viaja hasta donde quiera que estén. Declaramos la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios y dile, todo va a estar bien, dile, todo va a estar bien. Hay una palabra muy, muy poderosa que llegó de una manera a mi corazón. Precisamente en estas fechas del año pasado estábamos pasando una situación muy difícil en muchas circunstancias y a mí me tocaba ministrar en un campamento en Miami y yo decía, Señor, dame una palabra, dame una palabra. Y el Señor me lleva a esta palabra y me llegó muy, muy grandemente a mi corazón porque lo que yo necesitaba saber, Dios me estaba respondiendo en ese momento. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y muchísimas veces nosotros cuando estamos en angustias no reaccionamos de la manera en que normalmente reaccionaríamos. Cuando una persona está viviendo angustia, actúa de manera diferente. Así es. No es lo mismo, porque la angustia es un nivel de dolor que te lleva a estar muy, muy metido en ti mismo. Y entonces llegas a sentir ese dolor como si fuera por dentro de ti, como si de alguna manera asfixiara tu corazón. Y entonces viene la angustia sobre ti y tus reacciones emocionales o a veces tus reacciones espirituales no son las mismas que normalmente serían. Pero aún en esa circunstancia es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y te das cuenta que en el peor de los momentos hay una promesa de parte de Dios para ti. Entonces es ahí en donde tú dices, ay, ¿qué pasa? Yo me siento así, me siento desesperado. ¿Por qué si yo busco a Dios? ¿Por qué si yo creo en Dios? Entonces uno se empieza a sentir como que algo está pasando dentro de sí. Y empieza uno a interrogarse y a interrogar a Dios, incluso a pelear con Él. Pues porque a veces nos hemos encontrado que, o a mí personalmente me pasó, que yo le reclamaba a Dios en el momento en que sentía que estaba viviendo mi angustia, le reclamaba por qué me pasa esto a mí, por qué lo estoy viviendo yo. Y empieza uno incluso a justificarse como persona, como ser humano, y a decir, si yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué se me presenta esta situación? Y entonces en ese momento viene un sentir al corazón de la persona. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque el mismo rey David en el capítulo 4, en el verso 1 dice, respóndeme cuando clamo. Es como si le estuviera diciendo a Dios de alguna manera, no siento tu respuesta, no siento que estés ahí, no siento que yo le pida a Dios y que Dios me esté oyendo. Entonces David le decía, respóndeme cuando clamo, Dios. Necesito una respuesta tuya, necesito saber que estás allí, necesito saber que tú vas a hacer algo, necesito saber que sigues siendo Dios y que las cosas van a estar bien a pesar de lo que yo estoy viviendo. Durante esta semana nos han escrito algunas mujeres diciendo, hermana, me siento en una angustia, me siento en una desesperación, siento algo que está llegando a mi vida, pero quiero decirte una palabra, en medio de esa circunstancia se va a manifestar la gloria de Dios de una manera muy poderosa. Y entonces David, él mismo, cuando está hablando y cuando estaba diciendo así, él mismo viene una respuesta de Dios a la vida de David y dice, cuando yo estaba en angustia, cuando yo estaba sintiendo ese desespero, cuando yo estaba sintiendo eso que me estaba asfixiando el corazón, cuando yo sentía que no había más,
tú me hiciste ensanchar. Entonces hay una palabra de parte de Dios de que cuando nosotros estemos viviendo momentos angustiantes en nuestra vida, entonces viene una explosión de la gloria de Dios sobre nosotros, viene un ensanchamiento, y el ensanchamiento es un crecimiento integral. Voy a crecer en todos los ámbitos de mi vida, todo mi radio de acción va a cambiar, y entonces yo voy a crecer desde adentro hacia afuera. Va a venir un ensanchamiento de parte de Dios. Dice, cuando yo estoy en angustia, entonces viene, esa promesa de parte de Dios. Dice, tú me hiciste ensanchar. Cuando yo estaba en angustia, cuando yo estaba desesperada, cuando yo estaba creyendo a lo mejor que ya no había una respuesta, cuando yo estaba creyendo que ya no había algo que calmara esta desesperación, entonces la mano de Dios va a entrar en acción y va a traer una respuesta, un ensanchamiento, un crecimiento más allá de mis propias fuerzas. Eso es un ensanchamiento. Cuando Dios le habla al pueblo de Dios y le dice, mira, levántate, le dice, refuerza tus estacas, alarga tus cuerdas y extiende tus cortinas de tus habitaciones, porque vas a crecer a la derecha, a la izquierda, hacia el frente, hacia atrás, porque no necesitamos ser escasos cuando hay una angustia en nuestro corazón. Y Dios no está hablando de escasez de otro tipo, sino de escasez espiritual. Porque cuando nosotros estamos en angustias, entonces empezamos a veces a olvidarnos de que Dios sigue siendo Dios. Empieza la angustia a cavar un hueco en nuestros corazones y empieza a darle lugar a la duda. Y empieza a darle lugar a esa incógnita. ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que estoy pasando por esto y nunca va a terminar? Yo quiero decirte, no. Es en ese momento en el que nosotros empezamos a levantarnos, a dejar la escasez espiritual, a alargarnos, porque la angustia, en ese desespero, tú empiezas a usar todo lo que hay en tu mano. Empiezas a usar todas tus armas y entonces empiezas a crecer. Sí, es cierto. Y no solo eso, hermanas, sino que empezamos a experimentar la respuesta de Dios, porque cuando estamos en angustia nos volvemos intensos con Dios. Ahí sí estamos, Dios, aquí estoy, Dios, respóndeme. Ahí sí buscamos la presencia de Dios, pero eso nos lleva también a tener un crecimiento, como la hermana nos lo manifestaba pues por medio de la palabra. No podemos ser escasos, y ese crecimiento de la misma manera no va a llegar con escasez, porque el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que dé poquito. Así es. Entonces yo jamás me hubiera imaginado que en la angustia había implícita una bendición. Yo jamás me hubiera imaginado que la angustia pudiera llevarme a algo bueno, porque normalmente cuando uno tiene angustia siente que algo malo va a pasar. Sientes que algo negativo está sucediendo, entonces tu corazón se angustia. Hay personas que se les sube la presión, hay personas que se vuelven problemas estomacales, gastritis, colitis y todas las citis que hay en el mundo. Entonces empiezas a pensar, dices tú, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? ¿Será que las cosas van a mejorar? ¿Será? Hace unos días, como unos 20 días, si no mal recuerdo, me escribe una hermana con una desesperación y me dice, hermana, yo tengo a mi hijo así, mientras más le hablo de la palabra se pone más rebelde, mire, está consumiendo, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y entonces yo le dije, hermana, no entre en desesperación. A veces me peleo con él, me dijo, a veces entramos en discusión en la familia, y yo le dije, hermana, no peleé con él. Váyase a su habitación y peleé contra Satanás, que es el que está atando la vida de su hijo. Le dije, entre en una angustia. Le dijo, es que estoy muy angustiada. Entre en angustia, pero entre hasta el trono de la gracia. Le dije, no puede ir y atacar a la familia. No puede ir, se está portando mal. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te sucede? Y empieza eso en la familia. No, le dije yo, nosotros sabemos que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y la hermana me dijo, amén, hermana. Y le dije, no se preocupe, nosotros vamos a estar en oración, en ayuno, también la vamos a acompañar. Y parece algo sencillo, ¿no? Como, voy a orar por ti, vamos a ayunar. Como que es algo que es tan mencionado y a veces se vuelve algo común, pero no lo es. Es poder en Dios, es grandeza
grandeza en las cosas de Dios. Y empezamos a orar. Yo le decía, hermana, usted manténgase ahí. Mientras más mal se ponga, más póngase usted en oración, más póngase en ayuno. Hace unos días se llenó de gozo mi corazón porque me dice, hermana, quiero compartirle una foto, me dijo. Y estaba en una piscina bautizándose su hijo y me dice, hermana, el Señor responde, me dice, cuando yo ya creía que yo ya había perdido completamente a mi hijo, entonces vi la mano de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la angustia nosotros actuamos diferente. En la angustia nosotros nos vamos a otro nivel. Porque cuando todo está bien, a veces nosotros también estamos muy relajados. Estamos muy relajados, no pasa nada, todo está bien y seguimos con nuestra vida, no le damos el tiempo que Dios requiere, no le damos el interés a la palabra de Dios, no damos ese extra que nosotros necesitamos de Dios. Nosotros lo necesitamos, pero nosotros mismos evitamos buscar a Dios. Nosotros mismos evitamos leer la palabra. Nosotros mismos evitamos el tiempo de oración. Nosotros mismos nos entretenemos con cualquier cosa que no sea Dios. Y yo recuerdo que hace unos días me escribió una hermana y me dijo, ¿cuánto deseo ir a la iglesia? Dice, si antes por cualquier cosa, en baby shower, cualquier pretexto, yo no iba, me dijo, y ahora anhelo la presencia de Dios en mi vida, me dice, me da una angustia pensar que se va a llegar el día del servicio y yo no voy a poder ir, yo no voy a poder estar ahí, me dice, y que mi familia está pasando por momentos difíciles y yo no estoy recibiendo una palabra. Le dije, conéctate donde quieras, pero sobre todo, conéctate con Dios, porque Dios sigue estando ahí. No importa lo que esté pasando con nosotros, Dios sigue estando ahí y ahora estamos viendo la mano de Dios, estamos viendo milagros. A veces la gente decía, ay, ¿qué va a pasar con este encierro, con otra? Pero personas que estaban dependiendo de sustancias químicas que tenían que ir a consumir todos los días, ahora están en su casa, están tranquilos, están manteniéndose en oración, están manteniéndose buscando en medio de la angustia una respuesta de parte de Dios. Amén. Entonces la angustia te lleva a experimentar otros niveles espirituales. Porque como cuando todo está bien, nosotros solamente vemos hacia afuera. Pero cuando las cosas no están bien, entonces yo empiezo a sentir, a experimentar el interior de mi vida. Se estremece mi alma, se estremece mi espíritu. Y entonces yo empiezo a buscar de Dios. Ahora sí quiero saber cómo va a responder Dios, cómo le hago para esto, cómo le hago para lo otro. Como nos preguntan mucho a veces, ¿cómo oro correctamente para que Dios me escuche? ¿Cómo hago para buscar la respuesta de Dios? ¿Cómo voy a hacer yo para poder saber que lo que me está respondiendo sí viene de parte de Dios? ¿Cierto? Porque en los momentos de angustia nosotros sí queremos escuchar la voz de Dios. Y es común en el ser humano que sea de esta manera, porque a veces se nos hace necesaria la aflicción o la angustia, o sentirnos, como a veces lo decimos, entre la espada y la pared, para poder buscar ese beneficio, esa bendición o esa respuesta de parte del Señor. Porque la angustia te lleva a sentir hacia adentro de ti. Sientes hasta que tus órganos internos, como alguien lo puede expresar, como dice, siento que se me está apachurrando el corazón, siento que se me comprime el corazón. Entonces sientes hacia adentro, empiezas a sentir lo que experimenta tu cuerpo, lo que experimenta tu alma, lo que experimenta tu espíritu, y entonces te lleva a otra reacción y a una expansión en el mundo espiritual. A veces nosotros decimos, ¿cómo será posible que me esté pasando algo que está mal, me vaya a traer un bien? Pero recuérdese que el reino de Dios no funciona igual que el reino humano. Dice la palabra de Dios, si alguno está triste, cante alabanzas. Si alguno está pasando por algo, haga oración. Y entonces tú dices, pero ¿cómo voy a cantar si estoy triste? ¿Cómo voy a levantar una alabanza y voy a estar ahí, voy a tener ganas de danzarle al Señor? No, porque estoy pasando por yo lo que quiero es tirarme sobre la cama y llorar. Y dice el Señor, no hagas eso, porque eso demuestra una falta de fe en ti. Eso demuestra que no estás poniendo tu confianza en el Señor. Dice, tú levántate y adora a Dios en medio de esa circunstancia. Entonces la aflicción te lleva a dos cosas: o te dejas caer o te levantas en autoridad de Dios. Entonces la angustia es por eso que ante esa reacción vamos a encontrar una respuesta divina.
Y entonces va a venir ese crecimiento, esa expansión de Dios sobre nosotros. En el Salmo 118 dice, desde la angustia invoqué a Jehová. Te fijas, ya no oró, invocó. Anteriormente dice clamé y ahora invocar. Ahora era más intensa la oración. Ahora desesperadamente le decía al Señor, Señor, necesito tu respuesta. Ya no estaba ahí como cuando todo está bien. Ay, Señor, gracias, Padre. Tú tan lindo, Señor, todo está bien. No, no, no. Ahora era un clamor, ahora era un grito, era una desesperación por Dios. Entonces dice, yo invoqué a Jehová y me respondió, dice, y me llevó a un lugar espacioso, me puso en lugar espacioso. ¿Por qué? Porque la angustia es como si te estrecharas, es como si te redujeras a ti mismo. Entonces el Señor te lleva y te dice, mira, esto eres tú puedes hasta este nivel, pero yo, dice, te llevo hacia afuera, te llevo a una visión de Dios, te llevo a ver lo que tus ojos naturales no pueden ver. Entonces en la angustia viene un crecimiento interior que sale y lleva a un crecimiento exterior. Entonces es ahí porque nosotros podemos ir a otro nivel. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que hace la angustia es que te lleva a dejar la soberbia. Hay gente que va a la iglesia, ay, y no llora, y no, porque ay, la van a ver llorar, ay, le va a dar vergüenza, ay, se le va a correr la cosa que se puso en el ojo, y entonces no disfruta la intimidad con Dios, no disfruta ese tiempo con Dios. Pero cuando algo está pasando en tu vida, ahí ya no te importa en qué condición. Ahí tú te derramas delante de la presencia de Dios. Ahí no hay orgullo, no hay soberbia que valga. Tú te derramas, máximo cuando es el clamor por un hijo, máximo cuando estamos en esos momentos difíciles. La mayoría de los seres humanos desarrollamos una soberbia que a veces podemos confundir con la autoestima. No, es que yo soy tal cosa, yo soy líder, yo soy aquello. Entonces nosotros en público y a veces ni en privado nos derramamos completamente delante de Dios. Porque es esa falsa concepto de nosotros mismos en el que, ay, no, es que, ay, me puse el vestido nuevo y me puse, ay, me peiné así, me puse, ¿cómo voy a llorar? ¿Cómo me voy? Hay gente que va a la iglesia, nunca se inclina, nunca dobla sus rodillas. Y si no lo hacemos, a mucho menos a veces en la intimidad en casa. No vamos a ese nivel con Dios. Entonces es en ese momento de la angustia, en cuando tú empiezas a ver que en esos tiempos nosotros hemos vivido oh, tú eres esto, tú eres grande, tú eres aquello. Ahorita hay una época de motivadores y de coach del ánimo y de la autoestima y de esto y del otro, que nos hacen creer que aún no eres nada y no hagas nada y no hagas nada importante. Tú eres la última Coca-Cola del desierto y tú eres el casi parido de los dioses. Entonces nosotros creamos una soberbia. Hay gente que, yo recuerdo que una vez alguien me dijo, una situación estaba pasando dura en su vida. Y yo le dije, hermana, cuando usted tenga necesidad, llámenos. Cuando usted tenga una situación difícil, búsquenos. Y me dijo, le dije, nosotros vamos a tratar de ayudarle. Si está pasando por un momento duro en su vida, le podemos ayudar, llevarlo al mercado, buscar la manera. Y me dijo, uy, no, me dijo, yo no le voy a pedir a nadie, me dijo, porque a mí el hambre me tumba y el orgullo me levanta. Entonces a veces vivimos en ese orgullo, en el que no queremos ceder a Dios. Hermana, y tengo una inquietud. ¿Podríamos decir ahí entonces que ese amor motivador o esa motivación, no, al convertirse más en una soberbia, no es un amor sano hacia nosotros mismos? O sea, no estaríamos expresando un amor sano realmente o un amor propio como lo creemos, sino que estaríamos siendo soberbios y colocándonos quizás en un nivel que nosotros queremos vernos, al que nos ha llevado la motivación y a sentirnos campeones, en vez de realmente decir, me estoy amando a mí mismo y me estoy valorando. ¿O cómo lo podríamos ver ahí? Es muy diferente la valoración de la soberbia
pero a nosotros nos han enseñado, la mayoría de los motivadores ahora, es que tú eres un campeón, pero si no has ganado un campeonato, ay, y los pastores, ustedes son victoriosos. ¿Cómo son victoriosos si no pelean ni una guerra? Entonces, no todos somos campeones, no todos somos victoriosos, no todos somos, pero a veces nosotros nos llevamos a creernos esas motivaciones, y está bueno motivar a la gente, decir, tú puedes, o decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios me va a llevar a más allá de mis fuerzas. Pero no puedo echar al agua a mí mismo, decir, oh, yo soy esto, yo soy aquello. Entonces, ¿por qué? Porque eso no está bien delante de Dios. Como dijo Pablo, lo que yo soy, lo soy por Dios, y lo que dejo de ser, lo dejo de ser por Dios. Puedo tener, puedo no tener, y yo sigo siendo el mismo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo la bendición y puedo la no bendición también. Entonces, si yo nada más puedo la bendición y yo soy un campeón y yo soy un vencedor, porque pura bendición quiero, entonces, pero un campeón es el que puede luchar una batalla y ganarla. Un vencedor es el que peleó una batalla y salió adelante, un victorioso. Entonces, nosotros debemos de estar en esta condición siempre, de que yo puedo estar, como dijo Pablo, afligido, pero no voy a estar derrotado, ¿sí? Puedo estar pasando momentos duros, pero eso no me va a tirar mi fe, no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos bien en quién hemos confiado, y no es en nosotros mismos. Nosotros sabemos que estamos en pie y que podemos lograr las cosas porque hay un Dios todopoderoso que ha extendido su mano sobre nosotros. Así que podemos decir, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, pero no con mi orgullo, no con mi vanidad, no con, ay, yo puedo, yo soy, oh, yo soy la hermana Marta y yo puedo hacer muchas cosas. No, yo soy lo que Dios quiere que yo sea, y yo puedo hasta donde el Señor me permita y hasta donde Dios ha tenido misericordia de mi vida, eso yo lo puedo ser. Entonces, pero cuando tú estás en angustia, tú reconoces tu verdadera necesidad. Yo recuerdo haber pasado un momento de angustia terrible en mi vida, cuando me dieron la noticia de que mi niña no iba a pasar la noche, cuando recién estaba nacida, y para mí fue algo como, yo fui estéril, yo por 7 años no pude tener hijos, y tenía un niño, y cuando tuve mi segunda niña, ella estuvo al filo de la muerte todo el tiempo, y cuando el doctor me dice, señora, vaya, haga preparativos, a lo mejor su niña no pasa esta noche, yo por primera vez en mi vida te puedo sentir que sentí una angustia, una desesperación. Yo recuerdo haber llegado a mi casa y mi mamá estaba ahí, me dijo, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Yo nunca te he visto así, me dijo. Y le dije, madre, yo no voy a declarar nada, le dije, pero sí te puedo decir cómo me siento, le dije. Me siento como que algo me pasó por dentro y como si yo sintiera que me fuera a quebrar y a estallar en 1000 pedazos, le dije. Pero voy a ir a echar toda mi ansiedad y toda mi angustia sobre Dios, porque yo sé que a pesar de lo que a mí me pase, Dios sigue estando allí. Y yo recuerdo que esa noche, toda la noche yo estuve orando, y al día siguiente el Señor ya había hecho el milagro en la vida de mi hija. De un momento a otro mi hija se restableció, Dios empezó a obrar en ella y el Señor empezó a hacer cosas poderosas y el Señor me la regresó de la muerte. Eso me queda más que seguro, porque mi hija ya a veces dejaba de respirar, ella hacía sepsis y dejaba de respirar por momentos, y a partir de esa angustia vino ese poder de Dios, que yo sé que el Señor me la regresó más allá de lo que yo misma pudiera haber logrado con mis fuerzas. Ajá, pero cuando viene el poder de Dios, cuando a mí no me importó en ese momento si yo iba a estar de pie, en ese momento a mí no me importaba cómo estuviera yo, si estaba llorando, si me corría el moco, si lo que fuera, yo lo único que necesitaba. Yo recuerdo que yo estaba recién operada de la cesárea de la niña y a mí no me dolía nada más que la angustia de ella, y yo así me postraba y yo adoraba a Dios y yo le decía, en ti está el poder, si tú quieres le das vida, si tú quieres le das muerte, pero yo sé que tú vas a tener misericordia de mí. Y en esa angustia Dios me dio ese milagro para ella. Entonces, cuando nosotros nos angustiamos, nosotros dejamos todo orgullo a los pies de Dios. Nosotros lo que a veces no podemos hacer pensantemente,
lo hacemos en la angustia, hasta por inercia. Por eso Dios nos permite pasar cosas difíciles, porque la angustia te da un crecimiento interior. Yo quisiera decirle algo, hermana, respecto a lo de la soberbia, como retomando un poquito el tema. Hay algo que a mí me impacta y es cuando la palabra habla de que a los soberbios el Señor los rechaza. Los mira de lejos. Así es. Entonces, pues en medio de nuestra angustia debemos tener un corazón humilde, un Sí. corazón que se humille ante la presencia de Dios, un corazón que reconozca que nosotros necesitamos a Dios para salir de la situación, ¿cierto? Y a mí me impacta mucho siempre que usted cuenta su testimonio, porque cuando cuenta lo que sucedió con la niña, otra cosa es verla a ella, verla como ahorita nada más nos decía, ya van a empezar para yo saber qué hago, porque ella va y se conecta con su hermanito y mi niña, y nos dicen, nosotros también vimos el cafecito. Entonces es ver una niña que es un milagro de Dios y es ver la prueba de que Dios da respuesta a la oración. De verdad que es muy impactante ese testimonio, y siempre que lo escucho, algo se conmueve en mí. Porque como nosotros a veces nos cuesta humillarnos delante de Dios, Dios nos permite pasar para que nosotros tengamos un corazón humilde y dispuesto ante Dios. Y en medio de la humildad, ahí es donde actúa Dios, porque Dios no va a actuar en medio de la soberbia. Dios no va a actuar en medio de nuestra dureza de corazón, y Dios de algún modo a veces te lleva a ablandarte. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la palabra gracia significa favor. Cuando tú bajas a un nivel de humildad ante Dios, Él te llena de favor. Y no es lo mismo recibir un favor de la gente que recibir un favor de Dios. Entonces Dios te da esa gracia de que da favor a la humildad. Y cuando estamos en angustia, nosotros nos humillamos. Entonces es importante entender esto de la palabra de Dios. ¿Y cómo es que la angustia nos lleva a bajarnos nuestros niveles a veces de que necesitamos nosotros mismos? Porque es lo que decíamos hace un rato, el orgullo a veces nos ha llegado a creer que nosotros somos semidioses, que nosotros podemos alcanzar lo que nosotros queramos, porque las nuevas corrientes dicen, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres grande, tú. Y no es eso, es yo con Dios, yo puedo todo. Porque la palabra de Dios dice, separados de mí, dice, nada podréis hacer. Entonces necesitamos que nosotros nos inclinemos delante de Dios, porque en medio de esa humildad nosotros bajamos y entonces Dios sube. Me impacta cuando el apóstol Pablo dice, porque cuando yo soy débil, porque cuando yo me humillo, dice, entonces Dios se hace fuerte. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando espacio a Dios. Yo le estoy dando a Dios permiso de acción en medio de mi humildad, en medio de mi quebrantamiento, en medio de mi angustia. Entonces dice, entonces Dios se hace fuerte porque yo me hice pequeño para darle lugar a Dios. Hay algo que también podemos ver en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena y de estar en casa, y es que todo lo que hemos logrado por nosotros mismos, pues en sí, ¿de qué nos está sirviendo, cierto? Todo lo que hemos obtenido a través de nuestra satisfacción personal o de un poco de ego, porque todos en algún momento lo hemos experimentado, ni los títulos, ni las especializaciones, ni todo lo que yo pueda tener en este momento, pues lo puedo poner en uso, a no ser que sea para el servicio del Señor, ¿cierto? Porque, por decir, en este momento estamos en casa, estamos de alguna u otra manera pues guardados porque así no lo han determinado y porque también tememos a que algo de lo externo nos pueda tocar, ¿cierto? Pero ni nada de lo que hemos logrado en nuestra inteligencia, en nuestras capacidades humanas,
en este momento podemos decir, esto me está exaltando de alguna forma o me está sirviendo de alguna manera. Mientras que esa gracia que da el Señor y eso que recibimos de Dios, en este momento, yo sé porque hemos visto en los muros que muchas hermanas comparten, dan la palabra, hablan con otras personas, y eso que ha puesto Dios en sus vidas, más allá de lo que hayan logrado en su propia humanidad, es lo que está impactando a otras mujeres o a otras personas. Es esa gracia que Dios ha dado. Exactamente. Entonces es los momentos en los que nosotros llegamos a la humildad. Es cuando nosotros dejamos todos esos sentimientos tóxicos de nosotros mismos que nos han llevado a creer que nosotros vamos a hacer grandes cosas, que nosotros no, va a ser Dios por medio de nosotros. Porque aunque, por ejemplo, yo estoy aquí, yo estoy en mi casa, yo estoy resguardada como toda la demás gente, pero Dios no está resguardado. Él no tiene problemas. Si tú clamas ahorita, allá está tu casa, a Él no hay frontera que lo detenga, a Él no hay pared que lo detenga. Él va a ir hasta allá, hasta donde tú estás. Él va a ir hasta allá, hasta tu necesidad, hasta lo más profundo de tu necesidad. Y hasta allá Él sigue siendo rey sobre todas las cosas. Entonces nosotros lo único que necesitamos es bajarnos nosotros, entrar en medio de nuestra angustia, reconocer la grandeza de Dios, entrar en esa humildad de corazón, abrirle el corazón a Dios. A veces a gente que me escribe y luego me dice, hermana, me está pasando esto, pero como tienen un cargo en la iglesia, y yo le digo, hermana, pues vamos a hacer esto, vamos a orar, y luego después me dice, ay, no, hermana, ya se arregló, no pasa nada, pero yo sé que el problema sigue ahí. Pero la situación es que no lo quieren reconocer por el orgullo. Y a veces ese mismo orgullo que presentamos ante la gente, lo presentamos ante Dios. Y es ahí cuando las cosas menguan, cuando las cosas no suben, porque Dios va a resistir. Dice, tú puedes ser buena persona, pero si el orgullo te tiene ahí, va a hacer que no llegue ni al techo tu oración, porque Dios te va a resistir. Pero cuando tú eres sincero, cuando tú eres humilde, un corazón entregado a Dios, que a lo mejor no tienes palabras elocuentes, a lo mejor no eres un erudito a decir las cosas, pero cuando lo haces con un corazón sincero, con esa característica de decir, yo sé que Dios, como sea que lo haga, me va a entender, porque Dios está ahí, yo reconozco a Dios. Entonces Dios, en medio de esa humildad, va a traer una respuesta. Pero la angustia nos lleva a esa sinceridad a veces. Nos lleva a reconocer lo que somos. La angustia produce humildad en nosotros. Mientras creemos tener poder por nuestras fuerzas, Dios nos deja ser. Dios va a llegar hasta que tú le cedas el lugar. Porque Dios es Dios y no comparte su gloria con nadie. Mientras tú permanezcas duro, firme, yo puedo, Dios te va a dejar ser. Pero cuando tú digas, Señor, hasta aquí llegaron mis fuerzas, entonces vas a comenzar a ver la mano de Dios. Te invitamos a que no te resistas, a que digas, Señor, yo necesito, mucha gente está necesitando que Dios, quiero hablar a la gente que está pasando momentos muy duros allá dentro de su casa. Hay gente que está, madres que están sintiendo depresión porque no pueden hacer más por sus hijos que están deprimidos y que madres están sintiendo dolor. Hay familias que están en casa y como no se soportan, están viviendo momentos duros. Hay gente que está ahí porque el orgullo no los deja ser humildes, no los deja reconocer que como familia se necesitan a unos a otros, se necesitan amarse, aceptarse, porque nadie es perfecto. Entonces está el orgullo ahí, se resiste, no, porque Él es esto, porque Él es aquello, y no dejan que Dios trabaje. Mientras tú sigas parándote ahí, Dios no va a estar. Pero cuando tú bajes y yo le diga, Señor, yo ya no pude con esta circunstancia, entra en mi casa, entra en mi vida, Señor, abro las puertas de mi vida, te abro las puertas, Señor, ven, y yo sé que este desierto que hay en mí se va a acabar, y entonces en medio de esa angustia va a empezar a venir, y tú vas a ver la mano de Dios de una manera poderosa. Entonces necesitamos entender que es ante la presencia de Dios cuando yo reconozco mis debilidades. Dios ama al humilde. Dios es atraído hacia el corazón humilde. Si alguien quiere que Dios llamar la atención de Dios, captar el corazón de Dios, hágase humilde.
como que la humildad es como el atractivo más grande que un ser humano puede tener para Dios. Y si por ejemplo nos preguntamos, ¿cómo podemos ser humildes ante Dios? ¿O cómo reconoce Dios a quien es humilde? Porque a veces solemos confundir la humildad la humildad de ser humilde en mi interior con lo que tenemos, ¿cierto? Con la pobreza. Con la pobreza. Entonces, reconocer que somos humildes ante Dios es dejar de lado mi humanidad, eso que a Dios no le agrada de mí, mis vanidades, como decía el predicador, vanidad de vanidades. ¿Cierto? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Entonces, dejar esas vanidades o eso que son mis concupiscencias, mis anhelos, mis deseos, es lo que va a permitir que yo muestre un corazón humilde ante Dios, a que yo pueda mostrarle al Señor qué soy realmente, como decirlo, desnudarme ante la presencia de Dios. Y es que a veces nos volvemos tan guerreros en las cosas de Dios que nunca nos presentamos delante de Dios quitándonos la armadura. Que era lo que pasaba cuando había un general del ejército de Damasco que era poderoso. Era un guerrero impresionante, se llamaba Naamán, y él siempre ganaba las batallas. Pero cuando se quitaba la armadura, se daba cuenta que debajo de la armadura tenía lepra. Y no se podía acercar a su familia porque la iba a contagiar. Y no podía abrazar a sus hijos porque los iba a contagiar. Pero no hablaba, no pedía apoyo. Cuando una sierva de él se da cuenta de su enfermedad, le dice a la esposa de él, le dice, si mi señor, le digo, va y se presenta ante el profeta en Israel, Dios lo va a sanar, le dijo. Dios hace milagros. Pero Dios, antes que tratar con la enfermedad de Naamán, quería trabajar con el carácter de Naamán. Dios quería trabajar con el corazón de este hombre que estaba endurecido porque no conocía a Dios. Si tu corazón se ha endurecido porque a lo mejor has conocido religiones o religiosos, de esa gente que se siente, la última edición de Dios, porque tiene mucho tiempo en la iglesia, pero de todas maneras sigue haciendo orgullosa. Tú dices, mucha gente dice, yo no voy a ir a la iglesia para ser como tal persona. Entonces, a veces nosotros no conocimos a Dios, sino a alguien que decía tener a Dios, pero estaba lleno de orgullo y no nos gustó esa versión de Dios. Entonces, si tú estás allí y tu corazón se ha endurecido por una cosa o por otra, o porque no te fue bien con alguien, o porque tuviste una mala experiencia, yo te invito a que recapacites. Te invito a que abras tu corazón nuevamente a Dios. A que no confundas a Dios con una religión. Porque Dios no es una religión, Dios es una relación personal. Dios quiere estar allá en la intimidad contigo. Dios quiere ir más allá. A veces nosotros decimos, tengo tanto tiempo en el Evangelio. Sí, pero ¿cuánto tiempo tienes de ser íntimo de Dios? Y es que esa humildad te lleva a clamar con sinceridad. Y el clamor te lleva a un encuentro personal con Dios. Un encuentro en el que ese hombre, cuando le manda a decir al profeta, ni siquiera sale, y lo primero que hace es se molesta y dice, que no sabe quién soy yo, ¿por qué no salió? Yo pensé que me iba a hacer una reverencia, o por lo menos el pastor iba a ir a ponerme un aceitito y me iba a tocar, y iba a hacer algo, y ahí iba a ser como que habló en lenguas para que pues yo supiera que hizo algo. Pero Dios no necesita ceremonias, Dios necesita un corazón humilde. Y entonces Dios va y lo manda al río más revuelto que encuentra en Israel, le dice, vaya y dile que se bañe en el Jordán. Pues ellos tenían 2 ríos muy hermosos, tranquilos, de aguas cristalinas, que se llamaban Habana y Farfá, y dijo, no son mejores ríos los que yo tengo para irme a bañar allá para que se me quite esta lepra, dijo, pero me manda al Jordán. ¿Por qué? Pues porque Dios quería tratar con el orgullo de él. Le dijo, ahí en medio de ese río todo sucio, ahí te voy a sanar, porque la suciedad más grande él la traía en el corazón. Era orgulloso. Aquí hay una frase muy popular en Colombia, que es, usted no sabe quién soy yo. Se ha viralizado pues mucho. Y es eso, que la gente quiere que le reconozcan por quién es, ¿cierto? Entonces, usted no sabe quién soy yo. Entonces la gente queremos sentirnos nosotros. Pero cuando estás en angustia, y yo sé que mucha gente está en angustia,
están ahí pasando cosas muy duras en su vida. Hay gente enferma, pasando en un cáncer, pasando en enfermedades que no se curan. Pero de todas maneras así, prefieren seguir paradas en el orgullo que pararse sobre Dios. Y ojalá Dios hable en este momento a tu corazón y puedas levantar un clamor sincero, lleno de humildad, y reconocer que tú no has podido vencer eso, pero el que está allá arriba, ese vence todo y nada puede detenerlo. Te invito a que recapacites. Si aunque tu hijo se esté perdiendo, aunque tu hermano se esté perdiendo, aunque tu generación se esté perdiendo, todavía no te humillas ante Dios y decirle: Señor, a lo mejor yo estoy haciendo algo mal, a lo mejor yo mismo estoy dando mal testimonio, a lo mejor soy yo y necesito primero que me cambies a mí. Porque a veces queremos convertir a los demás antes que a nosotros mismos. Entonces el Señor, cuando nosotros nos humillamos en medio de la angustia, Él trae un crecimiento porque se encuentra con nosotros. Allá en medio de esa situación, mira, le dice el siervo de Naamán, le dice: Señor, si el profeta te hubiera pedido algo más difícil, lo haces. ¿Por qué no quieres hacer esto? ¿Que no está más fácil? Pero era el orgullo el que no lo dejaba. Va y lo hace. Y cuando él cede en humildad, recibe un milagro. Dice que su piel se veía nueva como si fuera un niño. Algo había cambiado en el corazón de él y Dios había hecho un milagro. Yo te hablo a ti que estás escuchándome esta tarde. Algo hay que cambiar en nuestros corazones para que Dios haga el milagro. Algún quebrantamiento tiene que venir que nos lleve a un encuentro con Dios. Algo tiene que suceder en nosotros que nos lleve a ese clamor, a esa situación, a ese encuentro personal con Dios. Porque hay gente que dice: yo ya fui a una iglesia. Sí, fuiste a una iglesia, fuiste a una religión. Pero ¿cuándo fue la última vez que oíste que el Señor habló a tu corazón, habló a tu alma? ¿Cuándo fue que sentiste la mano de Dios, las caricias de Dios en tu vida? Que sentiste ese encuentro con Dios que te hizo ir más allá de lo que tú eres, que te cambió por dentro y por fuera, que te hizo ser otra persona. Eso, por eso la angustia trae una bendición implícita, porque te quebranta por dentro y luego tú cambias en tu manera de pensar porque logras un encuentro con el Señor a través del clamor. Hermana, tengo otra inquietud. Dígalas todas, hermana. El Señor responde a nuestro clamor, ¿cierto? Y entonces, en el momento, así yo sienta que le estoy clamando al Señor, pero no siento la respuesta, podría decir entonces que el Señor está reconociendo que ese clamor no es sincero, como cuando nos pasa con nuestros hijos. Ok, digamos que si ahorita están arriba tu hija y mi hija, tú sabes cuando llora tu hija. Sí. Yo sé cuando llora la mía. Entonces, yo sé cuando mi hija está llorando de berrinche. Yo sé cuando mi hija está llorando porque quiere algo. Yo sé cuando llora para manipularme. Pero yo sé cuando llora porque algo le pasó. Yo sé cuando su dolor va más allá que no puede controlar. Yo sé cuando el llanto, y entonces yo salgo corriendo. Entonces cuando tú entras a ese verdadero, sincero dolor delante de Dios, Dios va a salir corriendo a tu encuentro. Porque es un padre y reconoce todos los tipos de llantos de sus hijos. ¿Sí? Yo le digo a la gente, hay dos tipos de llantos que nosotros hacemos delante de Dios. Cuando nosotros lloramos por remordimiento y cuando nosotros lloramos con arrepentimiento. Y a veces remordimiento es cuando nomás llora, pero arrepentimiento es cuando cambia. Y entonces Dios sabe reconocer tu llanto. Dios sabe reconocer tu clamor. Dios sabe cuando te escucha y como todo padre,
Dice, tengo que salir corriendo al encuentro de mi hija, porque a mi hija, a mi hijo le está pasando algo. Tú como padre o tú como madre que me estás oyendo, tú sabes de lo que estoy hablando. Entonces Dios sale al encuentro de los que son sinceros. Sale al encuentro porque Dios, si a nosotros no nos engañan nuestros hijos, menos a Dios. Sí, no puede ser burlado. No. Para nada. Entonces, Él nos conoce, dice, Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Mucha gente nada más dice, ay Señor, sáname, si me sanas te voy a servir, ya que lo sana. Dice, no, es que yo no voy a ir a buscar a Dios, no. Yo nada más quería que me sanara, yo nada más le pedí que me sanara. Entonces se le olvidan todos los tratos, pero Dios sabía, a veces tiene misericordia además. Cuando estamos en angustia, nosotros buscamos más intensamente a Dios. Y es cuando nosotros desnudamos nuestra alma, nos quitamos la armadura y le mostramos a Dios lo que hay debajo de la armadura. Y cuando nosotros mostramos qué hay debajo de la armadura, Dios trata con nosotros. Y cuando trata con nosotros, siempre va a ser emocionante y maravilloso lo que Dios va a hacer. El encuentro con Dios da paz y crecimiento. Quiero decirte una cosa, si alguno de ustedes está pasando ahorita por un momento de angustia, quiero invitarte a que vayas a la cámara secreta con Dios, a que vayas a tu habitación, te encierres, cierres la puerta por un momento, desnudes tu alma delante de Dios y va a venir una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu vida, una paz que no vas a poder explicarte. La situación va a estar ahí, pero la paz de Dios va a venir sobre tu vida y vas a poder tomar fuerza, tomar ánimo para volver a salir, a pelear la batalla que estás peleando en este momento, porque es algo bien importante. Cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios, entonces sabe que Dios es real, porque de algún modo lo pudo sentir, de algún modo Dios te habla. Yo recuerdo que en ese momento, cuando yo estaba clamando por la niña, cuando yo me quise parar, habían pasado muchas horas, tenía entumecidas las piernas y me fui sobre la cama, y en la cama estaba una Biblia que se cayó, y cuando la Biblia se cayó es como si yo hubiera visto resaltada la letra y decía, no serán avergonzados ni vueltos atrás los que confían en Dios. Yo había puesto mi confianza en Dios toda la noche. Y Dios me estaba dando una respuesta de alguna manera en que yo no iba a ser avergonzada en esa fe. Que había creído que más allá de cualquier diagnóstico, más allá de cualquier cosa, Dios iba a responder a mi vida. Y yo vi la mano de Dios. Yo sabía que cuando recibiera la llamada que entró minutos después del hospital, mi hija iba a estar bien, mi hija me iban a decir que algo había pasado. Me dijeron, señora, ya no se preocupe, la niña ya está completamente estable. ¿Por qué? Porque Dios había entrado en acción. Mis fuerzas se habían agotado, pero ahí había crecido la mano de Dios más allá de lo que yo había visto. Entonces, ese encuentro con la presencia de Dios, aún en medio de las tormentas, aún en medio de la angustia, Dios me trajo paz. Y esa es una característica porque dice que Dios traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a llenar, va a inundar nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de la paz de Dios, cuando tú ya entras en ese descanso en Dios, viene el crecimiento. Yo sé que alguna persona que me está oyendo esta tarde, después me va a escribir y me va a decir del milagro que recibió de Dios, así como esa hermana me mandó esas fotos de su hijo. Así como otras hermanas nos han estado escribiendo para decir que Dios las ha estado sanando, que Dios ha estado obrando milagros, que Dios está haciendo maravillas en su casa, en su familia, en sus matrimonios. Yo sé que alguien esta tarde va a recibir un ensanchamiento poderoso de parte de Dios, que va a crecer, que su fe va a crecer, que Dios va a hacer algo en su vida, que va a traer esa seguridad de que Dios en medio de la angustia está ahí para ella y que en medio de la angustia que está viviendo va a dar testimonio de que el Dios que nosotros servimos tiene poder. Amén. Tiene poder y que va a ir ante la presencia de Dios. Me encanta este versículo, dice, entra confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que ahí encontrarás gracia para el oportuno socorro.
Si lo parafraseamos y sacamos una versión nuestra de la Biblia, que no lo estamos haciendo, pero a nuestro español latino de ahora dijera, ve y preséntate delante de Dios, toca su trono y no regreses con las manos vacías. No vas a regresar de la presencia de Dios con las manos vacías, nunca, porque a un corazón contrito, un corazón humillado jamás lo va a despreciar Dios. Así que quiero invitarte a que hagas una oración conmigo, a que hagas una oración en la que le digas al Señor, aquí estoy sin máscaras, estoy sin apariencias, Tal como soy. estoy yo y la angustia que hay en mi corazón. Y vengo delante de ti, y vengo delante de tu trono a traer lo que está pasando. Si algo estoy segura, es que Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿En dónde estás? Si puedes ¿Por doblar tus rodillas, qué desesperarme? declaramos que toda desesperación, Dios siempre tiene el que toda control. angustia no tiene parte ¿Por en qué que la atemorizarme? presencia de Dios va hasta cada casa, Dios siempre cada persona que tiene está el viendo este mensaje, control. y sienten ese control ¿Por de qué Dios en sus corazones, que viene esa autoridad de Cuestionarle. parte de Dios, Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. esa paz de Cristo, Yo vivo en paz. esa paz poderosa Porque porque Dios viene del trono siempre de Dios. tiene el control. No significa que no vamos a Soy tener problemas, bendecido, duermo trono. tranquilo. Y que los que no Yo están vivo pudiendo en dormir, paz. que el Señor reprenda Porque todo Dios insomnio en sus siempre vidas. tiene el Que hoy control. pueden descansar porque la mano de Dios estará sobre ustedes. Que los que han estado batallando para dormir, toda perturbación, el Señor va a tomar control Dios siempre sobre ellos. tiene el control. Oh, bendecimos la vida de los que están tomando fe. Desesperarme. Toda desesperación Dios siempre tiene tomará paz en medio de la tormenta. Tomará paz porque el Dios de paz está con nosotros. Porque el Señor ha traído paz a nuestras vidas. Dios siempre tiene Y aún el mundo se esté acabando, o aún el mundo esté cambiando, Dios nunca cambia. Él es eterno. y aunque no entienda lo que sucede, Dios sigue siendo vivo el mismo. tranquilo. Nosotros vivo podemos en descansar porque dice, porque yo paz. el Señor no cambio. Porque Dios siempre Pueblo, tiene el levanta tu control. fe. El Señor no cambia. Soy bendecido, Levantamos nuestras manos. duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios Porque Dios siempre tiene control sobre toda enfermedad. Declaramos que esa gente que está pasando por enfermedades, siempre tiene el control. Señor, basta donde están. Toma control de toda enfermedad para testimonio del nombre de Jesucristo. Para que sepan que nuestro Dios está sentado arriba en los cielos. De la tierra sigue siendo Dios. Que la angustia va a venir un crecimiento. Es tiempo de que la iglesia tome fe, tome autoridad en el nombre de Jesús. No tengas temor, hermano. Quien te pida oración ministra, declara autoridad de Dios y en esa Y palabra aunque nos no actúa. entienda lo que sucede, vivo Creemos que aún lo que nosotros no tranquilo. entendemos, Yo vivo en aún los nuevos paz. creyentes que no entienden muchas Porque Dios cosas de la siempre palabra de Dios, tiene el solamente tienes que control. entender Soy que Él no está en bendecido, control de todo. duermo Él solamente depende de tu fe, de lo que tú tranquilo. creas. Yo vivo en Dice la palabra de Dios, paz.
han prestado para estar con nosotros. Y queremos saludar a lo mejor algunas pocas de las hermanas que están ahí porque tenemos bastantes personas, pero agradecemos el tiempo y que esta palabra se haga rema en el corazón de ustedes, que tome vida. Amén. Queremos saludar a la hermana Betis Velas, a la hermana Beatriz Palafox, a la hermana Angie Fabián, Victoria Alegre, a la hermana Rosy Lizardi, a la hermana Angélica García, a la hermana Angie Velázquez, Amén. a la hermana Angélica García, a la hermana María Díaz, a la hermana Elsie Padierna, a la hermana Victoria Alegre, también está por acá el hermano Joel Páez, la hermana Sonia Vega, Betis Velas, ya la habíamos dicho, ¿cierto? Sonia Cerratos, Angie Fabián, Katy Dina Navarro, Dina Prieto, Guillermina Mendoza, Adaluz González, Aris Hernández, Beatriz Palafox, Victoria Alegre, Angelita García, Sonia Vega y Por aquí alcanzamos a capturar algunos comentarios. La hermana Gaby Ruiz dice: quiero dar mi testimonio del gran poder de Dios. Yo trabajo en un hospital y se expone uno al virus, pero por la gracia y misericordia de Dios estoy bien de salud y le doy gracias al Señor por ello. Creo en su palabra que dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Gloria a Dios, bendiciones. Seguimos orando por toda la gente que trabaja en el área médica. Mi hermana principalmente, Miriam, seguimos orando por ti intensamente desde hace rato. Nuestra hermana Tanfani allá en Bogotá, que también ella es enfermera, trabaja en el hospital y vuelve a trabajar. Y sabemos que también en el corazón de ellos a veces hay angustia por lo que van a enfrentar, pero el Dios que va delante de ellos dice que el Señor va a ir como poderoso gigante. Todos los médicos de la Iglesia de la Misión que nos han estado escribiendo, pidiendo oraciones, que hay bastantes médicos allá, el doctor Fernando, hermana Mari, enfermeras, toda la familia de la hermana Mari que son médicos, tenemos muchísimos médicos en Mazatlán, lo recuerdo con mucho cariño siempre, la hermana Imelda, que siempre estamos orando por ellos, aquí en Colombia, los que trabajan en el área médica, los dentistas, todos los que están enfrentando esta situación. Las hermanas que nos han estado escribiendo del Cono Sur, Uruguay, Argentina, que están en área América, en Estados Unidos, México, los hermanos que están en Italia, seguimos orando. Pido las oraciones por los misioneros que están en Ecuador. La hermana ha estado un poco enfrentando esta situación. Guayaquil está en un momento muy duro, pero estamos elevando oración por ellos. Por cada gente que está enfrentando situaciones, oramos por ellos. Ahorita no tengo en contacto con toda la gente, pero tenemos varias gente del área médica, nuestra hermana Angélica Enríquez, nuestra hermana Benítez Mar, tenemos a la hermana Rita de Pascasio, Estela Mallorca, Piedad Meneses, Eve Vázquez, tenemos también está mi esposo, gracias a Dios por su vida, que siempre nos está apoyando, también el esposo de nuestra hermana que siempre están aquí, la hermana Connie Mejía, también ya mencionamos a la hermana Elsie, Margarita García, y toda la gente que está confiando en que el Señor está con ellos. No los podemos abarcar a todos, vamos a intentar responderles sus mensajes. Y sus oraciones síganlas subiendo y síganse integrando con nosotros. Ya tenemos muchas personas de muchos países que se unen. Todos los miércoles tenemos oración por milagros y maravillas. Estamos orando por milagros, sabiendo que va a haber un ensanchamiento poderoso en el pueblo de Dios. Y me gozo de ver cuántos hijos de cristianos están bajando a las aguas del bautismo que por mucho tiempo no me han querido. Así que Dios les bendiga y vamos a estar con ustedes y gracias por el tiempo. El día de mañana vamos a estar en un cafecito en la iglesia de Otay. Hermanas de Otay, gracias por estar conectadas, sé que están conectadas, aún de pie, del distrito del sur de California, que también es de la iglesia de Otay, nuestra hermana Angie, ella siempre está conectada con nosotros. Y tenemos cosecha mañana, viernes, sábado y domingo. Oren por nosotros, oren porque Dios afirme el corazón de los nuevos creyentes y sobre todo oren para que el Espíritu Santo venga poderosamente sobre ellos, porque si el Espíritu Santo está sobre nosotros, cosas grandes vamos a ver. Entonces bendecimos a los líderes de todo Colombia
declarando y de todos los hermanos que nos escriben. Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Los dejamos con esta alabanza. Dios siempre tiene Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en